Bendecida noche, pueblo del Señor. Es un gusto el poder llegar a tu casa a través de este medio. Esta noche le damos gracias al Padre por su amor y fidelidad y porque nos permite una vez más compartir la palabra bendita y poderosa del Señor. Quiero invitarte a que me acompañes a Mateo capítulo 24, versículo 12. El día martes estuvimos hablando acerca de el misterio de la iniquidad. Y quisiéramos terminar el estudio, si el Señor lo permite, el día de hoy. Así que vamos a abrir la palabra en Mateo capítulo 24, versículo 12. Un saludo a todos los amigos y hermanos que nos ven desde Canadá hasta Chile. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 24, 12 dice la palabra del Señor: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Otra versión dice: y debido al aumento de la iniquidad, el ágape de muchos se enfriará. Oremos y pidámosle al Padre que nos dé la gracia para poder compartir la palabra y que tú puedas recibir esta palabra en tu corazón. Padre bendito, gracias porque nos das el privilegio de acercarnos delante de tu presencia. Esta hermosa noche, Padre, pedimos la gracia para poder compartir tu palabra y que tu palabra sea expuesta y ministrada en cada corazón y en cada vida. Desde Canadá, Padre, hasta Chile, bendecimos a los amigos y hermanos que nos ven por este medio, Padre, en el nombre de Jesús, y te pedimos que fortalezcas el corazón y la vida, Padre, de tu pueblo para gloria de tu nombre. Cada necesidad la ponemos en tus manos y que tu mano poderosa se mueva a favor de cada vida y de cada corazón. Que tu mano de sanidad se mueva en cada vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hablamos, hermanos, el día martes, cómo el apóstol Pablo, a través de la carta a los tesalonicenses, en su capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice la palabra del Señor: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces hablamos, hermanos, el día martes enseñamos que la iniquidad en el tiempo Cronos tiene mucho tiempo de operar, ¿verdad? Y hablábamos acerca de cómo esta iniquidad representa, ¿sí? Sin ley, maldad, injusticia, ilegalidad, impiedad, anarquía, desorden, rebelión contra Dios. Y entonces como esta iniquidad, que es una potestad, está, hermanos amados, operando. Y dice la palabra por Pablo: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y Pablo escribe esta carta a los de Tesalonicenses aproximadamente hace 2000 años. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y entonces vimos a la luz de la palabra que hay varios personajes que permitieron que en su corazón se llenara de iniquidad. Y en base a lo que dice la palabra, vimos esos comportamientos. Hermanos, hablamos acerca de Ananías y Zafira, cómo dejaron que el diablo llenara sus corazones de mentira, dice la palabra en Hechos capítulo 5. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, el significado de iniquidad, el significado de iniquidad también significa ilegalidad. Y como ellos fueron ilegales ante Dios, porque entonces planearon como pareja, tanto Ananías como Zafiras, el robarle a Dios, porque vendieron un terreno y trajeron este dinero a los pies de los apóstoles, pero sustrajeron del dinero una parte para quedarse con ellos. Entonces hablamos de que sus corazones ciertamente se llenaron de mentira, pero se llenaron también de iniquidad para poder planear esta situación.
Hablamos también de Luzbel, como dice la palabra en Ezequiel 28:16, se llenó su corazón de iniquidad. Hablamos también de Herodías y Salomé, como Herodías y Salomé es madre e hija. Dice la palabra que Juan el Bautista predicaba la palabra y del arrepentimiento de pecados, porque el reino de los cielos se había acercado. Y a Herodes le decía: no es lícito que estés mujer de tu hermano. Y entonces como viene Herodías, que es la madre de Salomé, y empieza a manipular el corazón de Salomé, de tal manera que cuando Herodes, Salomé le baila, Herodes le dice: pídeme la mitad del reino, yo te lo daré. Y entonces Salomé llega con la madre, que es Herodías, y le dice: ¿qué pido? Y Herodías le dice: pide la cabeza de Juan el Bautista. Y eso, hermano, hoy son estas dos mujeres representan potestades que están pidiendo por la cabeza de los siervos, de los ministros, de los ungidos de Dios. Mire qué tremendo. Hablamos también de Jezabel y de Atalía. Jezabel, una mujer que se levanta en contra de Nabot y levanta, y entonces su corazón se llena de iniquidad, de ilegalidad, de tal manera que le quita la propiedad a Nabot y levanta dos testigos falsos para que hablen en contra de Nabot y para que al final el pueblo pueda apedrearlo, y Nabot muere apedreado. También hablamos de que es una mujer que se llenó de iniquidad en su corazón y quiso usurpar, óigalo, el trono del rey, de tal manera que esta mujer llamada Atalía manda a destruir la descendencia. Y hablamos también de Simón el mago, un hombre que estaba viendo que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro ponían las manos sobre las personas y las personas eran llenas del Espíritu Santo. Y entonces, como este era un mago que hacía hechicería, que hacía magia, que hacía brujería, y dice la palabra que las personas decían el gran poder de Dios, engañando al pueblo. Entonces viene Pedro, que Pablo ponían las manos y recibían el don del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo. Quiso comprar con dinero el don de Dios. Y entonces el día martes nos quedamos. Solo quiero dar la base. Hechos capítulo 8 versículo 9. Hechos capítulo 8 versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Samaria estaba engañada por las tinieblas, por medio de este Simón el mago. Versículo 18, cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: benditos apóstoles del Espíritu, que tienen el discernimiento para poder discernir las obras de las tinieblas. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Sin embargo, la versión Biblia, lenguaje actual, ¿sí?, dice: porque veo que estás en hiel de amargura
y en cadena de iniquidad. Óigalo bien, en cadena de iniquidad. Entonces, hermanos, vemos cómo la iniquidad ha operado de tal manera que cuando Luzbel como querubín, hermanos amados, dice la palabra en Ezequiel que su corazón fue lleno a causa de sus contrataciones, fue lleno de iniquidad. O sea que esa potestad, hermano, de operar en esta tierra y por supuesto en los aires, una cantidad impresionante, llamémosle en el tiempo Cronos, operando y en iniquidad. Y es la plataforma, óigalo bien, para poder legalizar el pecado. Y lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, hermanos, Salmo 58:2, para poder ya entrar en el tema, Salmo 58:2 y poder avanzar en este tema, Salmo 58:2, dice la palabra: antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. O sea que entonces la iniquidad, hermano, es una condición, óigalo bien, interna del corazón del hombre. La iniquidad es una condición interna del corazón del hombre, porque el salmista lo está diciendo: antes en el corazón maquináis iniquidades. O sea que entonces, hermano, el corazón, por eso el Señor pide en nuestro corazón: dame tu corazón. El corazón lo tenemos que guardar para el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque de él mana la vida. Pareciera a la luz de esta palabra que es donde la iniquidad empieza, hermano, a florecer. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestro corazón constantemente. Hermanos amados, a veces creemos que solamente las personas que se apartaron del Señor necesitan de reconciliación. Y déjeme decirle algo, esto es mi pensamiento, conforme la vida que de caminar en el Señor, yo creo que todos los días, eso es lo que yo pienso, todos necesitamos reconciliarnos con Dios, todos los días, porque todos los días pecamos, de hecho, de palabra, de omisión, de pensamiento, todos los días pecamos delante del Señor. Y dice la palabra: el que dice que no es pecador, el tal hace mentiroso a Dios. Entonces todos los días necesitamos estar reconciliados con Dios, acercarnos a Él y reconciliarnos con Él y pedirle: Señor, perdóname, yo me reconcilio, porque dice la palabra que hay de aquel que sabiendo hacer el bien no lo hace, el tal comete pecado. Entonces todos los días necesitamos estar reconciliados con Dios, hermanos. Y por eso tenemos que escudriñar nuestro corazón. Y aquí ahora que ya hablamos de Ananías y Zafiras, de Luzbel, de Herodías y Salomé, de Jezabel y Atalía, de Simón el mago, ahora yo le quiero hablar de un personaje. Ese personaje, hermano amado, cuando nosotros lo vemos a la luz de la palabra, vemos un joven que ama a Dios, tiene experiencias vivas con Dios, un joven que tiene revelación de Dios, un joven que Dios ve su corazón y manda a un profeta para ungirlo en su casa, y aproximadamente 15 años después, hermano, la palabra profética se cumplió. No se cumplió en el momento, sino la palabra profética 15 años después, la palabra profética de Samuel se cumple. Y estoy hablando del profeta, estoy hablando del rey llamado David. Lo tremendo, hermano, es que usted sabe que David tenía que estar en guerra, tenía que estar en la batalla. La guerra había arreciado y David tenía que estar al frente de la batalla. Esto no lo dice la Biblia, pero déjeme pensar. David la ve que es una mujer hermosa, la ve desnuda y entonces abre la puerta a la iniquidad. Abre la puerta, óigalo bien, a la iniquidad. Porque David, sabiendo que esa mujer estaba casada, que tenía un esposo, un varón, y lo más tremendo, que ese esposo era uno de los capitanes del ejército de David.
uno de los valientes que estaba peleando la batalla, desea acostarse con esa mujer. Óigalo bien, la iniquidad es igual a ilegalidad. Eso era algo ilegal delante de los ojos del Señor. Usted sabe que Dios manda 2 profetas para decirle a David que había pecado, y uno da el plano horizontal y otro da el plano vertical. Uno le dice a David su pecado desde una perspectiva, pero otro lo pone en otra perspectiva. Y lo tremendo es que uno de estos profetas le dice: un visitante vino al rey. Entonces, que está hablando de una potestad espiritual llamada el visitante. Vino al rey. Y lo tremendo, hermanos amados, que David abre su corazón. Y entonces le entra el deseo de poder dormir con esa mujer. Ahora, déjeme pensar. No era la primera vez que David la miraba desnuda. Entonces, ¿qué significa? David empezó a maquinar en su corazón. En su corazón. Y si yo la llamo y un día salgo y no voy a la guerra y la veo, y David dijo: bueno, tales días se baña, ¿a qué hora se baña? Entonces, qué casualidad que a la hora que ella se estaba bañando, David salía. Entonces, llegó el momento que su corazón se llenó de iniquidad. Dijo: llámenla. Y miren lo que estoy diciendo, es delicado. Su corazón se llenó de iniquidad. Porque la Biblia lo dice. Y le voy a dar la base bíblica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si el ungido de Dios, el rey de Israel, el profeta de Israel, uno de los profetas que David es conocido como profeta, el dulce cantor de Israel, permitió que su corazón se llenara de iniquidad, hermano, con todo mi corazón se lo digo, ¿qué será de usted y qué será de mí? Por eso, repito y vuelvo a la carga, tenemos que pedirle al Señor esa sensibilidad para todos los días. Hermano, dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche. O sea, antes de levantarse, meditando en su ley. Al acostarse, meditando en su ley. ¿Qué hice, Señor? Este día, aquí fallé, aquí fallé, aquí fallé. Perdóname, límpiame, ayúdame. Pero confesamos nuestro pecado. Y usted sabe que dice la palabra que confesare su pecado y se apartare, alcanzará misericordia. Traemos un corazón sincero delante del Señor y Él ama la verdad en lo íntimo. ¿Pero por qué? Porque tenemos que estar examinando constantemente nuestro corazón. Y entonces, hermano, viene David y se acuesta con esta mujer y comete iniquidad. Porque entonces, hermano, David hizo una ilegalidad, una maldad, una injusticia. David se olvida por un momento de la ley de Dios. Ahora le voy a decir algo tremendo. ¿No le habrá pasado eso a usted y a mí? Que de repente nos olvidamos de la ley de Dios, de los mandamientos del Señor, y le damos rienda suelta a la carne, y le damos rienda suelta al pensamiento, y le damos rienda suelta a la ira, y le damos rienda suelta al pecado que aún mora en nuestros miembros. Hermanos amados, si nos volvemos esclavos del pecado, porque permitimos y abrimos una puerta para que la iniquidad entrara. Y entonces, hermano, David, después de haber pecado con Betsabé, con la pluma del Espíritu escribe el Salmo 51. Salmo capítulo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Óigalo bien. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mire, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra de mí, ¿qué dice? Mis maldades.
Entonces, hermano, David reconoce su pecado, pero reconoce, óigalo bien, reconoce, hermano, la multitud de sus pecados y de sus rebeliones. Y le dice: Señor, límpiame y borra mis rebeliones y lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, en el Salmo capítulo 32, Salmo capítulo 32, escrito también por David, versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión, óigalo bien, cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces David, hermanos amados, le pide al Señor que lo limpie y que lo perdone de toda iniquidad. Y ahora mire lo que David escribe en el Salmo capítulo 103. Salmo capítulo 103. Alma mía, bendice a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Pero ahora ponga atención al Salmo, al versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. O sea que David reconoció que en su corazón había iniquidad. O sea que había pecado deliberadamente. Se olvidó de la ley de Dios. Cometió un acto de ilegalidad delante del Señor. Permitió que la depravación y la perversión entrara en su corazón. Y entonces ahora David, hermano, en un arrepentimiento genuino, le pide al Señor que lo limpie y que lo perdone de toda iniquidad. Y entonces David en diferentes salmos escribe: bienaventurado el varón cuya iniquidad ha sido perdonada. Pero luego en el Salmo 103, Él es quien perdona tus iniquidades. Entonces, hermano, David le dice a su alma: alma mía, bendice a Jehová, alma mía, bendice al Señor, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermanos amados, si David corrió por este caminar, yo le pido al Señor que su vida y mi vida sean guardadas, pero reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos nuestro caminar delante del Señor y pidámosle al Señor, hermanos amados, que nos limpie de toda iniquidad. Quiero que me acompañe a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Mire, hay un llamado precioso. Segunda de Timoteo. Capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea que entonces hay un llamamiento apostólico a que nos apartemos de toda iniquidad. Porque no estamos exentos, hermanos. No estamos exentos de que mañana, óigalo bien, nuestro corazón se pueda llenar de iniquidad. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: con el fundamento del Señor está firme. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. ¿Qué dice? Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces el llamamiento apostólico es a que nos apartemos de toda iniquidad. Y repito y vuelvo a la carga: iniquidad es igual a vivir sin ley, iniquidad es igual a maldad, iniquidad es igual a injusticia, iniquidad es igual a ilegalidad, iniquidad es igual a impiedad, anarquía, a desorden, a rebelión contra Dios.
iniquidad, hermanos amados, es no tener ley. Óigalo bien. Entonces, qué tremendo, porque aquellos hombres que vienen y pecan y hacen de su vida, y lo decíamos el martes pasado, hay personas que dicen, o jóvenes que dicen, mi padre ya no se puede meter en mi vida, mi madre ya no se tiene que meter en mi vida, déjenme, yo vivo como quiero vivir, hago lo que quiero, ya soy mayor de edad. Cuidado, cuidado, porque eso es una puerta para la iniquidad. Entonces, hermanos, el primer llamado apostólico es: apartémonos de toda iniquidad. Es un llamado para el pueblo de Dios, es un llamado para la iglesia. Apartémonos de toda iniquidad. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 12, dice la palabra. Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, que no gobierne el pecado en nuestro cuerpo. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Óigalo bien. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hablábamos que Santiago hablaba de la concupiscencia, porque somos atraídos y arrastrados por nuestra concupiscencia, de modo que da luz, y da luz el pecado, y el pecado da luz la muerte. O sea que la concupiscencia es una transgresión. Óigalo bien, la transgresión se convierte en pecado y el pecado se convierte en iniquidad. Entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, hay un llamado del apóstol Pablo nuevamente a que nuestros miembros los presentemos delante de Dios como instrumentos de justicia y no como instrumentos de iniquidad. Pero cuando somos arrastrados por la concupiscencia de nuestros miembros, se presentan, oiga, como instrumentos de iniquidad. Mire qué tremendo. Pero cuando nosotros, hermano, obedecemos al Espíritu y sujetamos nuestra carne y nuestra alma al Espíritu, nuestros miembros de nuestro cuerpo se presentan como instrumentos de justicia. Entonces, usted y yo vamos a analizar esta noche y a meditar y, hermano, a examinar nuestro corazón, si estamos presentando nuestros cuerpos para que sean instrumentos de iniquidad o para que sean instrumentos de justicia. Y pedirle al Señor que nos ayude, porque nuestro cuerpo y nuestros miembros tienen que ser presentados a Dios como instrumentos de justicia. Y tus miembros, tu boca, que tú hablas, que yo hablo, que no le agrada a Dios, que tú ves, que yo veo, que no le agrada a Dios, que tú oyes, que oigo yo, que no le agrada a Dios. Hermanos amados, mucho cuidado. Reflexionemos esta noche, porque la palabra del Señor nos está limpiando. Y la palabra de Dios, hermano, nos llama para que nosotros podamos, hermanos amados, examinar nuestro corazón y poder decir, no, aquí yo estoy presentando mis miembros como instrumentos de iniquidad, y pedirle perdón al Señor y reconciliarnos con el Señor esta noche. Entonces, hermanos amados, ¿qué tenemos que hacer? Amar a Dios con todo nuestro corazón. Y si amamos a Dios con todo nuestro corazón, ¿qué va a suceder? Nos vamos a apartar de la iniquidad. Nos vamos a apartar de la iniquidad. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor, apártese de toda iniquidad. Que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Que el Señor Jesús dice en los evangelios, este pueblo de labios me honra, de labios me dice Señor, Señor, mas su corazón lejos de mí está. Entonces, ¿qué significa eso? Que solamente por religiosidad le decían Señor, pero su corazón lejos
del corazón del Señor estaba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amar a Dios con todo nuestro corazón. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hermanos amados, o sea que tenemos que pedirle al Señor que cada día queremos amarle más y enamorarnos más de Él, porque a la manera que estemos más y más enamorados de Él, más nos apartaremos de la iniquidad. Recuérdese que dice la palabra que el que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Y el que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Y el que ama a Dios se hace enemigo del mundo. Amemos a Dios con todo nuestro corazón para apartarnos de toda iniquidad. Mateo capítulo 13. Ahora mire, Mateo capítulo 13, que habla la palabra. Hermano, hay un juicio para los que practican la iniquidad. Hay un juicio. Mateo capítulo 13. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y le recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire lo que dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Hermanos, que el Señor nos guarde y que el Señor nos liberte de toda iniquidad. Esta es una noche para que tú y yo reflexionemos en nuestro corazón y meditemos y saquemos toda iniquidad y digamos: Señor, yo me vacío de toda iniquidad en mi corazón y lléname de tu amor, porque quiero amarte con todo mi corazón. Se recuerda que el Señor le hace una pregunta a un discípulo muy apreciado por el Señor, llamado Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta la primera vez: sí, apacienta mis corderos. Luego le dice: Pedro, ¿me amas? Sí. Le vuelve a decir lo mismo: apacienta mis corderos. Luego le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ya en lo profundo de su corazón, lo meditó y le dice: solo tú lo sabes, Señor. Hermanos amados, que no amemos al Señor solamente de diente a labio, sino que amemos al Señor con todo nuestro corazón. Y siempre lo hemos dicho: el amor se manifiesta. El amor se manifiesta. Si amamos al Señor con todo nuestro corazón, manifestémoslo. Y dice la palabra: el que me ama, guarda mi palabra. O sea, tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón para ponerla en práctica. Porque lo hermoso de este evangelio es que pongamos en práctica la palabra del Señor. Entonces, hermanos amados, con todo lo que comentamos el martes y lo que comento hoy para terminar la primera parte, es que el misterio de la iniquidad está en acción. Eso usted y yo lo tenemos que tener muy claro. El misterio de la iniquidad está en acción. O sea, hay tentáculos de las tinieblas, que el Señor reprenda las tinieblas. El mundo está lleno de tinieblas, bajo un gobernante llamado Satanás, que el Señor lo reprenda. Y entonces el misterio de la iniquidad se está moviendo. Y entonces los hijos de Dios tenemos que tener cuidado para poder revisar nuestro corazón y que no haya iniquidad. Ahora, ¿qué es lo más tremendo? Lo más tremendo es que el mundo, óigalo bien, a lo malo le está llamando bueno y a lo bueno le está llamando malo. ¿Y usted cree que eso no es iniquidad? Claro que sí. Ese es el tentáculo de la iniquidad en este mundo. Ahora, lo tremendo es que la palabra lo dice, no lo digo yo, que
hay muchos que a lo malo les llaman bueno y a lo bueno les llaman malo. Pero delante de los ojos del Señor, lo que es malo y lo que es bueno es bueno. Sin embargo, el mundo está cambiando su forma de pensar. Porque entonces el mundo, su corazón está lleno de iniquidad. Y por eso está cambiando su forma de pensar. Y entonces, hermano, cuando usted se da cuenta que el mundo le está llamando a lo malo, le está llamando bueno, lo que para usted y para mí es malo, para el mundo es bueno. Entonces ya desde el otro lado del mundo y con ojos del mundo para nosotros, hermano, nosotros somos ridículos. Nosotros somos los extraños. Nosotros somos los que están fuera de onda, como dicen los jóvenes. ¿Por qué? No, hombre, si esto es bueno. Si esto no, hombre, tú tranquilo. Y entonces, ¿qué está haciendo el hombre? Legalizando lo malo. Y hermano, el hombre tiene muchos años porque ha permitido que su corazón se llene de iniquidad, que está legalizando desde hace muchos años lo malo, para que entonces ahora bajó la ley, ¿sí? Entonces, no es que esto es ley, la ley lo permite, la ley lo dice, y entonces a lo malo le están llamando bueno. Y quiero dar la base, creo que ya la había dado, pero quiero darla otra vez para explicar esta parte. Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Óigalo bien, dice la palabra, ay, ese ay es de dolor, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo. Entonces, ¿por qué le doy la base de esto, hermano? Porque ahora, hermano amado, yo lo que quiero que usted vea conmigo a la luz de la palabra es que se está legalizando la iniquidad. Óigalo bien, se está legalizando la iniquidad. Solo que no bajo el concepto de iniquidad, sino que aquí entran otro tipo de conceptos. Los derechos humanos. Es que el hombre es libre de actuar. Es que el hombre, si él quiere ser hombre, que sea hombre. Y si quiere ser mujer porque se siente y tiene más inclinación al sexo opuesto, pues que sea mujer. Que el joven decida qué sexo quiere tener. Bueno, si estos dos varones se enamoraron y se gustan, bueno, ellos son libres de hacer lo que quieran. Déjenlos que sean felices. Y entonces, hermanos, vemos cómo el mundo está legalizando la iniquidad. Solo que no bajo el concepto de iniquidad, sino que están diciendo no, que los hombres sean felices, que el hombre tome la decisión, que la mujer tome la decisión. Pero entonces ahora hay leyes en los diferentes congresos a nivel mundial que se han aprobado, pero que esas leyes van en contra, óigalo bien, de la justicia de Dios. Y hay un concepto que se menciona en el mundo: nadie es superior a la ley. Mire, nadie es superior a la ley. Pero hermano, cuidado, porque arriba de la ley está la justicia de Dios. Arriba de la ley está la justicia de Dios. Entonces los hombres, para justificarse, dicen nadie es superior a la ley. Entonces legalicemos. Y yo quiero que usted vea conmigo este versículo del Salmo capítulo 94. Salmo capítulo 94, versículo 20. Dice el Salmo 94, 20. Se juntará contigo el trono de iniquidades. O sea que la iniquidad tiene un trono. Tome nota. Se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley. Que hace agravio bajo forma de ley. Pero óigalo, en esta nueva Biblia, Jerusalén dice: estás aliado a un tribunal de perdición que eleva la tiranía a rango de ley. Estás aliado a un tribunal de perdición que eleva la tiranía a rango de ley. Entonces, ¿qué está diciendo? Hermanos amados, que la iniquidad se está elevando a rango de ley. Así como usted lo oye.
Y entonces el mundo lo que está haciendo es justificando y legalizando la iniquidad. Solo que no bajo el concepto de iniquidad. Pero, hermano, lo que está legalizando el mundo va en contra de los principios, estatutos, ordenanzas de parte de Dios. Entonces, por ejemplo, en más, hermanos amados, de 70 países se ha legalizado el matrimonio, ya no entre hombre y mujer, porque eso ya está legalizado, sino ahora el matrimonio entre mismos sexos. En más de 70 países se ha legalizado el matrimonio de igual sexo, el matrimonio gay, el matrimonio de lesbianas, de mujeres, mujer con mujer, hombre con hombre. Eso es iniquidad. Pero el mundo lo ha legalizado. Dicen, bueno, déjenlos, se enamoraron, se gustaron, y entonces ahora van a iniciar una relación amorosa. Y entonces hay hombres que llegan ante un abogado, ante una municipalidad, y dicen, nos queremos casar. Y en esos países donde ya legalizaron el matrimonio del mismo sexo, pues sin ningún problema, firma el abogado, firma el alcalde, quien sea, y ya están casados. Solo que del mismo sexo, que va en contra de los estatutos, de los mandamientos, de las ordenanzas, de la palabra del Señor. Va en contra de la palabra del Señor, pero el mundo lo está legalizando. Entonces aquí se cumple este Salmo 94:20, y por eso me gustó esta versión. Estás aliado a un tribunal de perdición que eleva la tiranía a rango de ley. Mire qué tremendo. Entonces, hermanos amados, por ejemplo, ¿qué pasa ahora con esas parejas que deciden casarse en esos países donde está legalizado la unión de hecho del mismo sexo? Pues ¿qué es lo que sucede? Hermano amado, lo que sucede es que entonces ahora van con los abogados y dicen, queremos, ¿sí?, adoptar un niño. Porque usted sabe que la única que puede tener hijos es una mujer. Una mujer que es engendrada puede tener hijos. Pero un hombre no puede tener hijos. Por naturaleza no puede tener hijos. Entonces esa pareja que ya unió sus vidas y que en esos países han legalizado el matrimonio del mismo sexo, o en esos países han legalizado el matrimonio mujer con mujer, hombre con hombre, ahora entonces van con un abogado y dicen, queremos adoptar a un niño. Y esa es una ley que ya existe en muchos países, y esa ley, hermano, se llama la ley de adopción homoparental. Y cuando usted va al diccionario, homoparental significa que cuenta con dos padres del mismo sexo. Entonces, cuando el niño crece en ese hogar, porque entonces los abogados autorizan, ¿sí?, la ley autoriza de ese país, y entonces adoptan a un niño o a una niña. Y el niño ve la cara de un hombre que es papá y la cara de otro hombre que es mamá. O cuando el niño o la niña tiene a una mujer que es madre y a la otra mujer que hace las funciones de padre. Y esa ley ya existe y se está dando. Entonces cada país que autoriza la ley para matrimonio de gay también tiene que autorizar la ley, ¿sí?, que es la ley de adopción homoparental, que cuenta con dos padres del mismo sexo. Mire qué tremendo. Entonces, una ley lleva a otra ley. Porque los derechos humanos dicen, no, porque es necesario que tengan sus hijos, y por supuesto hay que ayudarlos, y hay de aquel que hable mal. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la iniquidad? La iniquidad lo que está haciendo es legalizándose a nivel del mundo. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que el mundo no lo ve de esa manera. Y entonces vemos hoy en día en el mundo la ley del aborto, la ley del matrimonio gay, la ley de la adopción homoparental, por ejemplo, la legalización de las drogas, así como hace muchos años se legalizó el alcohol, ¿sí?, a nivel del mundo, pues ahora se está legalizando en muchos países la ley, ¿sí?, de drogas.
para que entonces la persona que necesite una su dosis de droga, pues pueda ir a la farmacia en su momento, cuando en los países donde ya están autorizado fumar cocaína, marihuana, lo que sea, en todo el tema de drogas, pues se pueda ir y pasa la policía y no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay una ley que permite el uso de las drogas estupefacientes, ¿verdad? Y entonces, óigalo bien, hermano, óigalo bien, está ahora la ley de antidiscriminación por orientación sexual. O sea que si usted discrimina a una pareja de hombres que son pareja o a una pareja de mujeres, cuidado, porque usted se puede ir a la cárcel, porque ya está en muchos países la ley de antidiscriminación por orientación sexual. Y entonces, si usted discrimina a alguien, usted se puede ir a la cárcel, o yo me puedo ir a la cárcel. O sea, eso ya está legalizado. En otros países, por ejemplo, se ha legalizado que es prohibido leer la Biblia y orar en las escuelas, en los colegios, en los institutos. Entonces, ¿qué significa eso? El tentáculo de la iniquidad. Hermano, y eso lo tenemos que ver, porque está en los países de Centroamérica, en el sur, en los países europeos. Estas leyes se están dando. Hermano amado, hoy usted y yo estamos en nuestras casas, pero no podemos salir, estamos confinados. Y óigalo bien, ahorita no está prohibido hacer cultos más de 30 minutos en Guatemala, por ejemplo. No sé cómo estará en México, pero aquí en Guatemala está prohibido hacer cultos más de 30 minutos en este momento. O sea, las iglesias se pueden reunir no más de 10 personas y hasta 30 minutos. ¿No cree usted que entonces que esto es hoy por hoy es una prohibición a las reuniones congregacionales? Más adelante le aseguro que sacarán una ley que diga se prohíbe reuniones donde se ore, donde hayan oraciones. Nos van a prohibir orar. De repente va a entrar una ley donde van a prohibir leer la Biblia. Otra ley donde van a prohibir hacer evangelismo en las calles. O sea, hermano, que para el mundo ahorita, porque recuérdese que dice la palabra, el aumento de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero hay un aumento. O sea, ¿qué leyes vienen? Y hermano, eso es solamente una agenda para el gobierno único a nivel mundo. Una sola agenda legislativa para el gobierno único a nivel mundo. Entonces el mundo está, en lugar de ir evolucionando, está involucionando delante de los ojos de Dios. Donde a lo malo les llaman bueno y a lo bueno les llaman malo. Entonces, hermanos amados, ¿qué significa eso? Que mañana nos van a prohibir hasta orar en público. Usted ve aquí en Guatemala, es un país muy bendecido y hay diferentes predicadores o discípulos o siervos de Dios en los mercados y predicando y con su megáfono y dando el mensaje de salvación y Cristo te ama. Ya no tardarán en prohibir eso, porque eso es escándalo público. Hermano, en Guatemala ya hay una ley que regula el sonido y el volumen y el nivel de decibeles a nivel de las congregaciones. Ya no tardarán, cuando volvamos nuevamente a los cultos, que lleguen los encargados a ver cuántos decibeles tienen. No, bájele por tema de orden y cuidado social. Está dañando a los cercanos, a los vecinos cercanos. Y así van a venir más leyes y más leyes y más leyes. ¿Por qué? Porque entonces se está cumpliendo el Salmo 94:20. Estás aliado a un tribunal de perdición que eleva la tiranía a rango de ley. O sea que entonces el mundo, hermanos amados, está sacando una cantidad de leyes que lo que avalan es el desarrollo de la iniquidad. Eso es lo que están avalando. Y todo el mundo lo está aplaudiendo. Entonces, aquí se cumple la palabra de Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la iniquidad, el ágape de muchos se enfriará. Ese ágape es amor. El amor ágape, el amor para con Dios. Por eso tú y yo tenemos que tener corazones ardientes
en amor para con Dios. Hermano, cuando el Señor venga, no nos va a medir el nivel de doctrina, no nos va a medir el nivel de conocimiento, ni el nivel de cuánto sabemos en arameo, en hebreo o en griego. No nos va a medir cuánto memorizamos la palabra. No. Nos va a medir el nivel de amor, hermano. El nivel de amor. Mide Apocalipsis capítulo 11 a los que están en el nivel de amor. ¿Cuál es tu nivel de amor? Iglesia, mira de dónde has caído. Has dejado tu primer amor. Entonces nosotros tenemos que estar en amor, ardiendo para con Dios. Corazones encendidos, corazones con fuego para con Dios. Entonces, acompáñenme nuevamente a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de perdición, el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que entonces, hermano, vienen dos movimientos, porque el amor de muchos se enfriará, el aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, y entonces viene la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La negación, la renuncia a la fe, negar la fe. ¿Sí? Entonces, hermano, usted sabe que hay apostasía reversible y apostasía irreversible. Apostasía reversible e irreversible. La apostasía, hermano amado, irreversible, como le pasó a Judas. Judas estuvo siendo apóstol, llamado por el Señor le amaba, pero negó al Señor, lo vendió por 30 piezas de plata y no se arrepintió. Judas se hubiese arrepentido y perdón, el Señor lo perdona. Una apostasía irreversible. Y la apostasía reversible, Pedro, antes de que el gallo me cante, me negarás 3 veces. Señor le habla a Pedro con palabra, hermano, de sabiduría. Antes de que el gallo me cante, que cante, me negarás 3 veces. Hermano, y así lo hizo Pedro. Y Pedro se entristeció. Se acordó de la palabra profética que Jesucristo le había dado. Pero cuando dice que sacaron a Jesús como al patio, Pedro se le queda viendo y Jesús se le queda viendo a Pedro. Yo me imagino que esa mirada de amor que usted y yo hemos recibido constantemente. Pecaste, pero no te condeno, yo te perdono. Hermano, Pedro se arrepintió con todo su corazón. Con esa mirada, Pedro quería gritar. Con esa mirada, Pedro le dijo muchas cosas al Señor. Y el Señor, conociendo su corazón, el Señor lo perdonó. Entonces viene un movimiento de apostasía, negar la fe. Porque el amor de muchos se va a enfriar y van a apostatar y van a negar la fe. Pero entonces también, hermano, viene después de la apostasía la manifestación del hombre que dice la palabra, hombre de pecado e hijo de perdición. Y óigalo bien, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Una oposición tremenda contra todo aquel, óigalo bien, todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, Mire qué tremendo. Y el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si algo usted y yo tenemos que hacer es amar la palabra. Hermanos, si algo usted y yo tenemos que hacer es esto, mire, abrazar la palabra. Porque la palabra es verdad.
Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Porque Cristo es la palabra. Porque Cristo es el Logos. Amar la verdad, amar la palabra del Señor. Entonces, hermano, Mateo capítulo 12, versículo 24. Mateo capítulo 12, versículo 20, Mateo 24, perdón, Mateo 24, para terminar. Mateo 24, versículo 24. Mateo 24, versículo 24. Dice la palabra: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Falsos cristos, falsos ungidos, porque Cristo es igual a ungido. Y falsos profetas. Óigalo bien. O sea que viene un movimiento profético, solo que falso, de parte de las tinieblas, orquestado por la iniquidad. Tremendo, hermano. Yo creo firmemente en mi corazón que no hay profetas sueltos. Un profeta necesita una cobertura apostólica. No hay profetas sueltos. Entonces viene un movimiento tremendo de falsos cristos, falsos ungidos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Recuerden que dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero aquí la palabra dice, y aún si fuese posible, engañarán a los escogidos. Entonces, ¿qué necesita el escogido en este tiempo? Estar parado en la roca que es Cristo. La mirada puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe. Abrazando la verdad y con un corazón ardiendo para Dios. Apartando su corazón de toda iniquidad. Porque vienen tiempos, hermano, ya estamos en este tiempo. Estamos viviendo tiempos peligrosos para la iglesia, donde la iglesia tiene que ser luz en medio de una gran oscuridad espiritual sobre este mundo. Hermano, que tu corazón y mi corazón sean guardados de toda iniquidad. Y hermanos amados, con la ayuda del Señor, yo quiero el sábado, si el Señor lo permite, terminar este estudio. Creí que hoy lo iba a terminar, para ver cómo la iniquidad opera, la operación de la iniquidad. Quiero bendecir su vida esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Bendice a tu pueblo, Padre bendito. Bendice a los amigos que nos ven por este medio. Señor amado, guarda nuestros corazones de toda iniquidad. Arrancamos, Señor, y echamos fuera de nuestros corazones toda iniquidad. En el nombre de Jesús, líbranos de toda iniquidad, Padre. En el nombre de Jesús, guarda a tu pueblo, bendice a tu pueblo, cada familia, cada corazón. Y Señor, saca de nuestro corazón, arranca de nuestro corazón y de nuestros hogares toda iniquidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde esta noche, hermano. Bendiciones y que el Señor haga próspera tu morada.